Doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Antes que nada, doctor, mi agradecimiento por esta entrevista, por esta conversación más que entrevista, pero sobre todo hago público mi reconocimiento y creo que con toda modestia, a nombre de millones de mexicanos, mi reconocimiento más grande a la institución que usted dirige y a todos los médicos y enfermeras que en ella misma y en otras instituciones de salud se han convertido en el primer frente de combate a este misérrimo, pero a la vez gigantesco enemigo que ha sido el coronavirus. Doctor, gracias de verdad de todo corazón. Al contrario, agradecido yo por las expresiones y bueno, pues aquí estamos trabajando en lo que nos toca y con gusto de poder conversar con ustedes. Doctor, ¿cómo sintetizaría esta experiencia de los meses recientes en el combate al COVID-19 en México desde esta gran trinchera que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias? Ha sido un tema muy interesante desde todos puntos de vista, porque pues nos tocó enfrentarnos en el INER y en todos lados a una enfermedad infecciosa no conocida previamente. Sí. Y si bien en el INER tenemos experiencia amplia desde el nacimiento del instituto en 1936 en la atención de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio y las que han aparecido a lo largo de estas 8 décadas hasta llegar a la influenza, que en la memoria reciente lo tenemos todo muy claro, sí, lo que sucedió. Creo que esto sin duda alguna es de otras dimensiones, no solo por el número de casos, la gravedad, el nivel de contagiosidad que tiene, sino por todo lo que alrededor ha girado en lo que respecta a la Organización para la Atención Médica de los Pacientes. Entonces ha sido un desarrollo importante que hemos tenido en todos lados y bueno, por supuesto intenso, cansado porque la fatiga llega, pero la gente sigue con el mejor de los ánimos para continuar adelante. ¿Cuáles son los retos fundamentales? Una capacitación a marchas forzadas sobre este enemigo del que poco se sabía, la reconversión de los hospitales, toda la aplicación de la tecnología disponible. ¿Cuáles diría que han sido los desafíos más grandes a vencer durante esta etapa, doctor? Son varios. Y todos igualmente importantes y al final todos volcados hacia poderlo ofrecer a los pacientes. Digamos, primero pues fue analizar la verdadera situación en la que estábamos para poder hacer frente a una situación de este tipo. Después fue todo un proceso de capacitación al personal de salud de todos niveles, desde los que están en el primer contacto y muy directo con los enfermos, por ejemplo, desde urgencias hasta el último rincón del instituto, en la capacitación de lo que es la enfermedad y lo que es el uso y las medidas de protección personal pues, para evitar los contagios y el uso de los diferentes aditamentos que se tienen para protegerse. Después, pues fue, digamos, el ver cómo se dotaba el instituto de una mejor infraestructura a través de equipamiento, gestionarlo, poder conseguir diferentes equipos que considerábamos que nos faltaban, que iban a ser necesarios y que finalmente los tenemos ahora en función. Y yo diría, lo más importante es la organización para la atención de los enfermos. Un objetivo importante es que ningún enfermo que llegara al instituto, grave, porque es lo que estamos viendo, se quedara en la calle, sin atención. Que todos pudieran ingresar, atenderse inicialmente en la sala de urgencias y ya de ahí decidir el rumbo si se canalizaban a otro hospital o se quedaban ya hospitalizados aquí con nosotros. A propósito de esto que menciona, por la naturaleza del instituto, entiendo que el INER, si no usted me corrige, ha sido el único hospital que desde el inicio de la pandemia ha mantenido un número constante de pacientes hospitalizados, incluso intubados en terapia intensiva, muchos de ellos. Todo indica que va a seguir siendo así. Ha disminuido la presión, la demanda de camas y de atención en este sentido y en esas etapas, doctor. Efectivamente, el primer caso diagnosticado fue el 27-28 de febrero aquí en el instituto y aquí en el país.
Y luego de ahí pues vino la escalada de casos hasta donde hemos llegado. En todo este periodo de pues, ya 6 meses que se cumplen, casi 6 meses del primer caso diagnosticado, hemos atendido en el hospital más de 900 pacientes. Todos graves, porque ese ha sido el criterio de ingreso para nosotros. Pacientes muy graves con criterio de terapia intensiva. Entonces el INER se convirtió en la gran terapia intensiva del país. Nosotros hemos tenido hasta 150 pacientes hospitalizados. En promedio hemos tenido 140, a veces 145, baja un poquito, pero digamos entre 140 y 145 pacientes hospitalizados diariamente. Hemos llegado a 150 y de esos pacientes hemos llegado a 100 pacientes intubados. Esto significa con un tubo en las vías respiratorias, conectados a un ventilador mecánico y con todo el criterio y con toda la infraestructura que se requiere para la atención de un enfermo en estado crítico. Entonces, pues, eso implica mucho trabajo, mucho personal, mucho consumo de medicamentos y una serie de cosas, de exámenes de laboratorio, de rayos X. Entonces, ese es el momento en el que hemos estado durante varios meses. Sí. Ahora, en las últimas 2 semanas, parecería que hay una meseta con tendencia a la disminución de los casos y nosotros tenemos aproximadamente 30% de disminución en el número de hospitalizaciones, un 15% menos de pacientes intubados, pero de todos modos eso significa que tenemos cifras de más de 100 personas aquí con nosotros atendiéndose en situación grave. Doctor, de los pacientes que ya están en una situación grave, ¿cuántos se salvan y cuántos, por desgracia, fallecen? Para que tomemos nota todos, ¿eh? Sí, bueno, la infección, ese 20% que ya todos conocemos, que tienen las formas más graves, o sea, de 100 pacientes, 80 tienen formas leves que se pueden controlar en casa, incluso algunas formas asintomáticas, y el 20% tienen formas graves, es decir, hacen neumonías, hacen insuficiencia respiratoria de diferentes niveles de gravedad, y los más graves pues llegan a la necesidad de colocar estos ventiladores mecánicos. Entonces, como se complican los casos, como afecta a enfermos que tienen otros padecimientos, que todo el mundo conoce bien, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades inmunológicas, etcétera, pues viene un descontrol en todos aspectos y la mortalidad es alta comparada con pues, todas las demás enfermedades. Entonces nosotros estamos teniendo una mortalidad aproximadamente del 35-38%, lo cual no la vemos en otros momentos, en otro tipo de enfermedades graves como que atendemos, pero no tiene esta mortalidad. Doctor, ¿estamos listos, preparados para, considerando el momentum que estamos viviendo en lo que hace al COVID, esta meseta de que usted hablaba, que se empieza a percibir como una disminución en los casos? ¿Estamos preparados para cuando llegue la influenza, la temporada de influenza, y atender ambas emergencias sanitarias? Exactamente es eso en lo que ya estamos trabajando. O sea, nosotros sabemos que se acerca ya la temporada invernal y desde el punto de vista epidemiológico la temporada invernal inicia en octubre. Entonces estamos ya muy próximos a esas fechas. Sabemos que ahí iniciará el flujo de pacientes con infecciones respiratorias de diferentes tipos por diferentes virus, pero el que nos preocupa obviamente, como todos los años en los últimos 11 años, es la influenza, porque sabemos el comportamiento que tiene. Entonces ahorita todavía no llega, pero estamos ya haciendo el máximo esfuerzo en la red hospitalaria y por supuesto nosotros en el INER, que siempre somos de la primera línea de batalla, ya preparando el escenario para tener los espacios disponibles para la atención de estos pacientes. Doctor, espero que podamos platicar más adelante para que nos hable directamente sobre las precauciones acerca de la influenza. Pero por ahora, finalmente, ¿qué le diría usted a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué podemos hacer nosotros, cada uno, y con nuestras familias, con nuestro entorno de amigos, de gente cercana? ¿Qué podemos hacer para tratar de contener la expansión del COVID-19, el coronavirus?
Sí, sin duda alguna, todos, sin excepción, tenemos mucho del control de las cosas al alcance de nuestras manos. Y no solo es la protección de cada uno de nosotros, sino de nuestras familias y de todo el entorno en el que nos desenvolvemos. Hay que seguir insistiendo en el lavado de manos con agua y jabón, el uso de gel alcohol, el uso del cubrebocas, el evitar el contacto con la gente, el distanciamiento social, el permanecer en casa siempre que sea posible. Si todo eso lo podemos hacer de manera estricta, por supuesto que se va a disminuir el número de contagios. El país necesariamente se tiene que abrir a sus otras actividades, como ya lo estamos viendo en muchas de las ciudades, y entonces en nosotros, si tenemos que empezar a salir ya a la calle, pues está el protegernos y proteger a los demás. Entonces, eso es creo que lo principal que podemos hacer. Y ya acercándonos a la temporada de influenza, pues vacunarnos, porque ahí tendremos una herramienta de protección ante otro tipo de infección. Entonces, no bajemos la guardia y mantengamos la protección de todos nosotros. Doctor, este espacio estará siempre abierto, también por iniciativa de usted, cuando quiera hacer cualquier anuncio y de verdad, nuevamente nuestro aprecio y admiración por su trabajo y el de todos sus compañeros y colegas. Muchas gracias por esta oportunidad y seguro que estaremos en comunicación muy pronto. Gracias de nuevo, doctor. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Hasta la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.